¿Cómo benefició el cardenismo a México? Pues bueno, para empezar, en el aspecto educativo, Lázaro Cárdenas, o en su política, se crearon varias instituciones, tanto como culturales como educativas, lo que fue un gran impulso para que los niveles de educación en el país aumentaran, lo cual sí fue favorable. También hubo un mayor empleo, esto debido a la explotación petrolera, en donde México ya tenía las bases para poder expropiar su propio petróleo a las naciones extranjeras, en donde también México tuvo acceso al combustible, lo que fue bastante favorable tanto a la economía. Y también se trajeron del extranjero bastantes vehículos, los cuales requerían combustible, por lo cual también hubo mejores medios de transporte. También, debido a esto, se instalaron las vías férreas, se continuaron instalando y se hicieron más. También hubo una reforma agraria en donde se repartieron las tierras a los campesinos y de esta manera estos mismos campesinos podían cultivar, pues, por así decirlo, la comida, y en México tenía una mejor economía debido al comercio de estos cultivos y también había una mejor comida o mejores alimentos por parte de estos. Así, el cardenismo hizo un amplio desarrollo en México. Los aspectos económicos y políticos fueron muy cambiantes en la época cardenista. Esto se debe a los grandes cambios que surgieron a partir del gobierno de Cárdenas. El aspecto político se vio beneficiado de manera drástica debido a la creación efectiva del Partido Nacional Republicano, que es el PNR, que ahora es conocido como el PRI. Este partido ayudó a la población a tener un grupo de personas dedicadas a la política en el país, en quien creer, por lo que resultó proveer al país con una cierta estabilidad política que no se conocía antes. A partir de todas estas reformas que Cárdenas hizo en su mandato, la economía de la nación se vio afectada de manera muy positiva. La reforma agraria, que permitió el impulso a la agricultura del país, y la expropiación del petróleo con el propósito de ser exportado a países extranjeros, son dos de los cambios muy drásticos y remarcables de esta época que ejemplificaron lo que anteriormente mencioné, ya que ayudaron al avance y el desarrollo efectivo de México. El gobierno cardenista dio las bases para terminar con la inestabilidad social, económica y política que caracterizó al país en primeros años por revolución. Durante el cardenismo, se reformó el artículo 3 constitucional para convertirlo en socialista, con la idea de combatir el fanatismo y los prejuicios. Se presentaron dos metas durante estos cambios: integrar a la mujer en la vida nacional y acabar con algunos vicios como el alcoholismo y la afición de los juegos del azar. Además, se construyeron escuelas para mujeres y para muchos trabajadores. Finalmente, muchas empresas extranjeras se dieron la oportunidad de nacionalizarse en México, lo que permitió que la economía mexicana se impulsara muchísimo, en muchas grandes cantidades. Y la producción junto con el comercio empezaron a crecer de manera muy exponencial en todos los rincones del país. Es innegable que el cardenismo tuvo un impacto sorprendente sobre el México de la época. Como ya se mencionó, la educación y muchos aspectos más fueron llevados a un extremo que no habían sido vistos nunca antes en la fecha. Mejoraron o empeoraron, hubo cambios en todos los aspectos mismos. Es difícil decir, ok, el cardenismo fue bueno o el cardenismo fue malo, porque así no funciona la historia. Pero se puede ver que fue una época de cambio muy difícil de ver en otro evento de la época.